Diálogo abierto, hoy con el Lehendakari Imanol Pradales. Ongi etorri etxera. Gabón, eskerrik asko. Te doy la bienvenida a casa porque para mí esta es tu casa. Tele7 es la tele local de margen izquierda, tú eres de Mamariga, pues como volver a casa, ¿no? Y yo así la siento, o sea que además siempre que he podido he venido, lo sabéis, y encantado de volver. Además os lo debía. Viniste hace un año, antes de elecciones, Sí. Te pregunté, por cierto, ¿volverás si eres Lehendakari? Digo, igual no vuelve cuando sea Lehendakari. Sí. Y dijiste, si soy Lehendakari, volveré y no solo eso, seguiré viviendo en Portu. ¿Lo has cumplido? Eso de momento está cumplido a tope, porque seguimos viviendo donde vivíamos, he vuelto a Tele7 y no recuerdo exactamente cuándo vine a Tele7. Pues como el mes de marzo El mes de del año marzo. pasado, hace año y poco. Pero sí, un añito ya, o sea que os debía el estar por aquí. Las cosas que han cambiado, ¿eh? Fíjate, ahora ya eres Lehendakari, el EBB ha cambiado de presidente, ahora es Aitor Esteban el presidente de Euskadi Buru Batzar, y bueno, y Trump que se ha cargado el mercado global, esa globalización que yo recuerdo hace unos años nos decían todo el mundo, todo el mercado global. No quiero plantear esta entrevista desde la macropolítica, sino desde las cosas pequeñas, porque esto es una tele local, pero tenemos que hablar de él. Y de ese impulso se ha reaccionado rápido desde Euskadi, Bueno, a la hora de montar una respuesta, ¿no? Con unos 2.000 millones que se quiere destinar. Es muy complicado reaccionar ante un personaje que tiene el poder que tiene en la potencia más importante del mundo, que es Estados Unidos, que cambia de opinión constantemente y que juega con eso que algunos llaman la diplomacia de la amenaza, ¿no? Claro, ya cuando te dice alguien la diplomacia de la amenaza, pues te pones en alerta, ¿no? Estuve yo en Estados Unidos hace unas semanas, en Washington, hablando con mucha gente del mundo político de Estados Unidos. Hay mucha preocupación con el personaje. Está, además, produciéndose una cierta división de la sociedad en Estados Unidos, y esto creo que es también muy relevante, y es algo de lo que no aprender. Nosotros no tenemos que aprender de esa mala política que se está dando en Estados Unidos y con Trump. Pero es verdad que tenemos un momento ahora mismo en el mundo en el que nadie sabemos a ciencia cierta qué puede pasar, pero desde luego él ha planteado una guerra arancelaria, una guerra comercial, que solo va a traer empobrecimiento. Primero en Estados Unidos, pero si sigue así al resto del mundo también. Y nosotros teníamos que reaccionar desde Euskadi con las capacidades que tenemos. Somos un pueblo pequeño, pero tenemos algunas capacidades y es lo que hicimos. Ya en el mes de febrero yo me acuerdo que fui al Parlamento Vasco y planteé allí la necesidad de poner en marcha un grupo de defensa industrial porque veíamos lo que podía venir. Y creo que fue una buena iniciativa porque las empresas, las cámaras de comercio, los sindicatos, la patronal, los clústeres, el mundo universitario, ya desde hace 2 meses veníamos trabajando en las diputaciones forales también, en cómo podíamos responder a un problema comercial y de aranceles, ¿no? Y bueno, pues lo que hemos hecho esta semana pasada fue, visto cómo iba evolucionando el tema, poner encima de la mesa 2.150 millones de euros del gobierno vasco para responder a 3 cosas. Proteger el empleo de la gente. Si los aranceles provocan problemas en las empresas, provocan ERTES, provocan ERES, hay que proteger a la gente y su empleo, primera cuestión. Segunda, proteger a las propias empresas, y para eso hay que darles fuentes de financiación, hay que darles avales, hay que darles también ayudas públicas para que sigan invirtiendo en nuevo producto, nueva tecnología, etcétera. Y en tercer lugar, abrir nuevos mercados, porque nosotros es verdad que de Estados Unidos dependemos relativamente, más o menos el 6,4% de todo lo que exporta Euskadi lo exporta a Estados Unidos, puede parecer poco, son como 2.000 millones de euros de exportación. Mucho tiene que ver con el tema de refino, Petronor, bahías de Vizcaya, gas, los temas de gas licuado, pero también tiene que ver con máquina herramienta, también tiene que ver con el sector del automóvil, tiene que ver con conservas de pescado, con vino, Rioja Alavesa, con productos de tubos, productos tubulares, por ejemplo, que tenemos aquí cerquita en Trapagarán, hace productos que van a Estados Unidos. Entonces había que ayudarle también a todas estas empresas a que busquen nuevos mercados de exportación. Entonces, bueno, es lo que hemos hecho, reaccionar rápidamente a una, creo que esto era importante, y vamos a estar preparados para lo que pueda venir.
Pero para eso hay que endeudarse. Y habéis conseguido ampliar el límite de endeudamiento vía concierto económico, ¿no? Bueno, dos cosas. Primero, nosotros ya teníamos en el presupuesto del Gobierno vasco recursos y algunos los hemos reorientado, sobre todo en las políticas de empleo, para ayudar a gente que pueda caer en desempleo o a recualificar a personas. Eso teníamos ahí un colchón. Tenemos un montón de medidas y programas en el ámbito de industria y ampliamos algunos de esos programas. Y luego sí, teníamos que activar capacidad de endeudamiento adicional desde el propio Gobierno, porque necesitamos más potencia para responder a lo que Trump ha puesto encima de la mesa, ¿no? Y en ese sentido, las buenas noticias es que el Gobierno tiene las cuentas saneadas, que hemos hecho los deberes, que eso nos permite podernos endeudar, independientemente de que luego hemos conseguido más capacidad de endeudamiento en los acuerdos de la semana pasada en Madrid, pero independientemente de eso nos podemos endeudar y vamos a poner en marcha, pues bueno, una política de contar con dinero suficiente para lo que haya que hacer, hacerlo con ese objetivo, proteger a las personas y a su empleo, las empresas del país y abrir nuevos mercados. Aún así habéis conseguido un colchón mayor con esas negociaciones la semana pasada en Madrid. ¿La sintonía con Sánchez es buena desde Euskadi? ¿Está cumpliendo a buen ritmo todas las transferencias de competencias? El 1 de abril, por ejemplo, entraba uno que casi nos atañe en la margen izquierda, porque es la concesión del litoral, desde Cobarón, desde aquí cerquita, hasta el límite, hasta la muga entre Lapurdi y Guipúzcoa, en el río Bidasoa. Estamos esperando Renfe en la margen izquierda, la C2, por favor. La C2 ya se ha producido, pero estamos esperando a que se empiece a notar, ¿no?, que ya la gestionamos quizá nosotros desde Euskadi. ¿Cómo va el tema de transferencias, Lehendakari? A ver, sintonía tenemos el Gobierno español y el Gobierno vasco. Y creo que hay que aprovechar esa sintonía y ese clima de colaboración para conseguir competencias, transferencias, recursos para Euskadi. Y en eso vamos a ser, obviamente, como un martillo pilón, continuamente pegándole al clavo, porque estamos defendiendo el país, estamos defendiendo a las personas de este país y al bienestar de las personas de este país. Respecto a la parte de las transferencias pendientes, a mí me gustaría que hubiera mucho más ritmo. Nos cuesta mucho sacar cada una de las transferencias. Hay negociaciones abiertas, pero continuamente tenemos que estar presionando, ¿no? La pregunta es por qué hay que presionar cuando es un Estatuto de Gernika que se aprobó en 1979, 45 años para cumplirlo, todavía no hemos acabado de cumplir el Estatuto y son temas que están reconocidos legalmente y votados en este país, ¿no? Bueno, pues es continua la pelea con el Gobierno y con la Administración para ir avanzando. Tenemos un acuerdo respecto al calendario de todo lo que queda pendiente y vamos lentos y hay que aumentar el ritmo. Pero la sintonía es buena y creo que eso es positivo. Yo siempre he pensado que es mejor intentar encauzar las discrepancias del diálogo, desde la negociación, teniendo una buena sintonía, intentando tener, cuando es posible, pues feeling con las personas. Y ese es el estilo con el que estamos intentando hacer las cosas en el Gobierno vasco, no solo con el Gobierno español, también en Euskadi con los partidos políticos, con los sindicatos, con la patronal y con todos los agentes con los que muchas veces tenemos que hablar, ¿no? Hablando de sintonía con los partidos políticos de aquí, ayer precisamente iniciaste ronda de contactos con todos menos con Vox, sí, hay que decirlo. Tenemos, por ejemplo, imágenes con Eneko Andueza del Partido Socialista. No vamos a entrar en polémicas porque ya lo ha dejado hoy la portavoz de Gobierno claramente que no vamos a entrar en polémicas estériles, pero sí en lo que interesa, ¿no? Algo inédito. Por ejemplo, EH Bildu hablaba de corresponsabilidad, o sea, todos arrimando el hombro, sí, ante lo difícil, el difícil reto que se plantea en el mercado global, ¿no? Sí, ayer estuve con todos, con Sumar, con el PP, con Bildu, con el Partido Socialista y con el Partido Nacionalista Vasco, y me fui a casa satisfecho por el clima positivo que había habido en las reuniones. Creo que fue probablemente inédito que todos los partidos políticos, todos los colores, dijeran, bueno, lo que el Gobierno ha planteado nos parece que es adecuado, con matices, cada uno con sus matices,
y nos parece positivo y estamos dispuestos a arrimar el hombro y a contribuir. Y yo me quedo con esa sensación que me gustaría que se produjera mucho más en Euskadi, ¿no? Porque, claro, ¿a qué nos enfrentamos? A Trump, a una guerra arancelaria, a una posibilidad de que este individuo nos meta a todos en una recesión económica, y por lo tanto que estemos todos a una me parece importante. Y esa misma sensación la tuvimos la semana pasada con las empresas, con los sindicatos, con las cámaras de comercio, con las diputaciones forales. Yo creo que si tenemos retos de país hay que responder como un único país y todos a una, y yo ayer salí satisfecho. Luego cada uno matizará algunas cuestiones que yo entiendo que todos podemos tener matices, ¿no? Pero lo relevante, lo troncal, lo sustancial, estábamos de acuerdo. Y yo quiero agradecer públicamente la disposición que vi ayer de todos los partidos políticos vascos y también la que vi la semana pasada por parte de las empresas, de los sindicatos, de las cámaras de comercio, de las diputaciones forales y en general de todos aquellos con los que estamos hablando. Incluso sintonía con EH Bildu, que podría ser quizá en este momento el gran competidor del Partido Nacionalista Vasco. No, por ejemplo, en margen izquierda, en las últimas elecciones municipales se vio que en algunos municipios empieza ya a disputarle, no te voy a decir que le alcanza al Partido Nacionalista Vasco, pero ellos creen que están fuertes en margen izquierda. Bueno, EH Bildu cree que están fuerte en general, ¿no? Y es verdad que está un poco en la ola, está en una ola. En política también hay ciclos y nosotros tuvimos un ciclo y una ola en el 2019 que parecía imparable, pero luego la realidad te lleva a que efectivamente las olas pasan y los ciclos pasan. Yo creo que sobre todo tenemos que trabajar nosotros con mucha humildad, sin arrogancias, poniéndonos en el lado de las personas que más necesitan que les ayudemos, viendo qué necesita la sociedad vasca en todo momento, qué necesita Ezkerraldea, qué necesita la gente en Portugalete, en Santurtzi, en Baracaldo, en Trápaga, donde sea, y en ese sentido luego hacer las cosas bien, mirando a la gente a los ojos, que creo que es fundamental, ¿no? Y si lo hacemos así, yo creo que desde el Partido Nacionalista Vasco no hay que tener miedo a que haya un contraste de modelos, a que haya un contraste de ideas, a que cada cual defienda aquello que le parece más oportuno y luego la sociedad juzgará, ¿no? Pero sobre todo depende del Partido Nacionalista Vasco el que siga manteniendo el liderazgo en Ezkerraldea y en Meatzaldea. Yo creo que ha demostrado el Partido Nacionalista Vasco en esta zona que se han hecho muchas cosas bien, algunas otras las hemos hecho peor. Creo que hay que admitir cuando uno mete la pata, no pasa nada, y sobre todo estar permanentemente escuchando a la ciudadanía, a la gente, ¿no? ¿Qué le preocupa? ¿Dónde están los problemas? ¿Cómo podemos ayudar? A veces está en nuestras manos, otras veces no es sencillo. Hablarle claro, yo creo que con esa política nosotros iremos bien. Precisamente lo que no habéis coincidido con EH Bildu es en el tema de la fiscalidad. Decía Aitor Urrutia, uno de los parlamentarios del Partido Nacionalista Vasco, cuando se aprobó hace poquito la reforma fiscal en Vizcaya, que va a beneficiar a la clase media, a la juventud, a las mujeres, a las familias numerosas y monoparentales, a las rentas bajas, a las de los autónomos, a las microempresas, a las pequeñas empresas. Sin embargo, no conseguisteis en Vizcaya el apoyo de EH Bildu. Bueno, ya sabes que la revisión fiscal es algo que se negocia en los territorios forales, que aquí el gobierno vasco pues, no tiene mucho que decir porque depende un poco de las diputaciones y las juntas generales. En Vizcaya es verdad que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista tienen mayoría suficiente para la reforma fiscal, pero no era así en Araba ni era en Guipúzcoa el caso y por lo tanto pues parecía coherente que hubiera la misma revisión fiscal en los tres territorios forales, ¿no? Y es lo que en todo momento se intentó. Desafortunadamente Bildu no quiso entrar, yo creo que fue un error y creo que es difícil que expliquen el no con el tipo de políticas que se han incorporado en esa revisión fiscal, ¿no? Y por poner un par de ejemplos. El tema de la vivienda es un tema que le preocupa en general a la sociedad y sobre todo a la juventud vasca. Se han aumentado muchísimo las deducciones fiscales para el alquiler de vivienda. Se ha puesto una deducción por compra de vivienda el año 1, que es cuando uno, si quiere adquirir una vivienda para vivir, pues suele meter más tela, ¿no? Que es destopada, es decir, que no se limita la deducción en renta y eso significa que al año siguiente quien ha comprado la vivienda puede recibir mucho dinero de vuelta para el bolsillo de cada uno.
y Bildu no quiso entrar ahí. Se han metido incentivos fiscales a la conciliación, Bildu no quiso entrar ahí. Se han metido deducciones para las personas autónomas, que hagan contratación de gente, que inviertan en una máquina, no quiso entrar ahí con deducciones muy importantes. Y luego, por ejemplo, hasta ahora, las personas que ganaban más de 14.000 euros al año tenían que hacer la declaración. En esta revisión fiscal, si ganas menos de 20.000 euros, no tienes que hacer la declaración. ¿Cuántas personas que lo están pasando mal vamos a ayudar a que no hagan la declaración? A miles. ¿Cuántas personas pensionistas que tienen pensiones bajas les eliminamos la necesidad de hacer la declaración? A miles. Que no haya entrado Bildu a esto, para mí es un error y es difícil explicarlo. Ya sé que cuando hablamos de fiscalidad no solemos entender demasiado los debates, pero estas son las medidas que le afectan a miles de personas, ¿no? Yo creo que era una reforma muy pensada en las clases más vulnerables, en las clases medias de Euskadi, y bueno, entró Podemos al acuerdo y va a salir con Podemos. Es la realidad. Bildu tendrá que explicar por qué no ha querido entrar. Yo creo que ha cometido un error estratégico. Vamos a hablar ahora de política industrial, si te parece. Hace poquito has estado en la CAF, una empresa que yo recuerdo en los años 80 cuando era niña, que se hablaba mucho de que estaba ahí Colocan. Son los trenes que van en el Metro Bilbao, por ejemplo. Fíjate, y en medio mundo, y en un montón de sitios tienen una gran penetración internacional. La CAF... hay un gran interés por parte del gobierno vasco en impulsar la industria, siempre lo dices tú, una apuesta industrial de país es lo que se hace desde el gobierno vasco. Un claro ejemplo ha sido Talgo, por ejemplo, ¿no? En el caso de Talgo habéis impulsado desde el gobierno vasco de tal forma que al final se ha conseguido, pues eso, un grupo inversor para sacarle el bache. Ahora también estáis detrás de Bristol, por ejemplo. Sí. Pero te voy a poner unas imágenes, ya que me estabas hablando de que hay que estar en la necesidad. Estas son tu visita a la CAF, que por cierto me da mucha envidia, porque ves unas cosas, esto de ser Lehendakari tiene su punto positivo. En ese hangar había 5 o 6 trenes, unos eran para Noruega, otros eran para Francia, otros eran para Bélgica, otros eran para Emiratos. Otros eran, ya no recuerdo, o sea, pero significa que tenemos una empresa guipuzcoana, vasca, ¿no? Pero con sede en Beasain, que está por todo el mundo, vendiendo trenes y tecnología vasca por todo el mundo, es para estar orgullosos, ¿no? Y como decimos, una empresa que en los años 80 estaba, no te voy a decir en quiebra, pero sí estaba en duda su... Estuvo a punto de desaparecer. Allí se hizo una operación que también entró el gobierno vasco en su época. Decidieron parte de los trabajadores invertir sus dineros en comprar acciones. Más o menos, hablo de memoria, pero más o menos el 20% del capital de la empresa está en manos de los propios trabajadores, está el gobierno vasco hoy también en el capital, está Kutxa, una fundación bancaria en el capital, está BBK en el capital y luego además están en bolsa. Y es un buen ejemplo de cómo una empresa industrial desde Euskadi compite en todo el mundo con los mejores, haciendo metros, haciendo tranvías, haciendo de todo. Y además el arraigo es vasco. La tecnología es vasca, hay 5.000 personas en Euskadi trabajando en el entorno de CAF y otras 11.000 por todo el mundo, ¿no? Y yo creo que es un buen ejemplo de lo que tenemos que hacer en este país. Y luego lo has dicho tú, ¿no? El impulso desde el gobierno vasco, igual que era pasado con Talgo, ¿no? Un consorcio que lidera Sidenor, pero también está el gobierno vasco, Vital. Y las fundaciones porque en ese caso es Vital. De Vitoria, Vital y de BBK. Y de BBK. Pero claro, luego las empresas pequeñas, hace poquito estuve yo grabando una empresa en Trapagaran que se llama MSF. Y lo está pasando muy mal en automoción. En automoción, sí señor. Y ellos lo que dicen, cuando estuve con ellos, llevan 40 años de experiencia, tienen clientes, están a punto de cerrar, la empresa ha planteado un área de extinción, se irían 107 personas a la calle, y ahí les tienes en imágenes manifestándose delante del taller. Y ellos lo que dicen, ¿por qué las instituciones impulsan a las grandes empresas, les buscan inversores? ¿Y por qué no nos los buscan también a nosotros? Nosotros queremos, me decían, queremos que las instituciones hagan lo mismo con nosotros. Que también, porque claro, estamos hablando de otro golpe más a la industria en margen izquierda. Esto también tiene su peso en la comarca. ¿Qué hace el gobierno vasco, Lehendakari, por las pequeñas empresas como esta, que, ojo, no tiene problemas, tiene clientes, hace suspensión? O sea, no es que era como los motores, ya parece que se vende más eléctrico o más híbrido y menos gasolina. No, hace suspensión. Esto vale para cualquier tipo de motorización. ¿Qué puede hacer el gobierno vasco por gente como esta? Lo primero es
aclarar algo, ¿eh? Las medidas y programas del gobierno vasco fundamentalmente van dirigidas a pequeña y mediana empresa vasca. La gran empresa tiene algunos programas, pero los programas fundamentalmente desde industria, y este año hemos puesto en circulación más de 500 millones de euros, tienen que ver con la pequeña y la mediana empresa vasca. Desconozco exactamente qué problema tienen para ver entrar en ERE, no me lo sé y quiero ser prudente y no decir nada que no deba, ¿no? Pero es verdad que el sector de automoción en estos momentos está tocadito en todo el mundo y en Europa especialmente, ¿no? Y esto obedece a muchas razones: la entrada de los chinos, el coche eléctrico, etc, etc, etc. Ellos en su caso aseguraban que tienen cartera de clientes, sí, si no incluso exterior y todo, si no y que lo sería dudo. una mala gestión de los actuales gestores de la empresa. Bueno, pero si no es un problema de mercado, ni es un problema de competitividad, y es un problema de gestión, eso puede tener solución. Desde luego el gobierno vasco a disposición de ayudar a esta empresa y a cualquier otra, independientemente del tamaño que tenga, para buscar una solución, porque si hay alguien interesado en este país en que tengamos un tejido industrial vivo, dinámico y que crezca, los primeros somos nosotros, porque al final de eso vive nuestra gente, y también los recursos públicos derivan de los impuestos que pagan las personas vía renta, las empresas vía sociedades y lo que consumimos, ¿no? Por lo tanto, a disposición de buscar colaboración desde el Departamento de Industria, sin ninguna duda, y desde el Departamento de Economía y Trabajo también. Otro ejemplo de esas empresas que también en su momento lo tuvo complicado, y eso que es una cooperativa, fue Eroski. También has estado hace poquito en Eroski, que es clave también para otro de nuestros sectores, porque la industria es importante, pero también el sector agroalimentario es importante en Euskadi. Sí. Eroski lo pasó muy mal el año de la crisis financiera. Yo creo que fue el 2011-2012, estaba muy endeudada la compañía. Estuvieron a punto de entrar en un problema muy grave, lo han superado. Hoy la empresa, la cooperativa, es una cooperativa, como bien sabes, está en una muy buena situación. Está además haciendo una apuesta importante por comprar cada vez más producto local. Esto también es muy relevante, cada vez más. Cuando se habla de seguridad alimentaria y de promover el producto local y el Euskolabel y tal, creo que tenemos que tomar todos conciencia de que le estamos ayudando así al baserritarra, le estamos ayudando así al agricultor, le estamos ayudando así al arrantzale, le estamos ayudando así al que hace quesos o al que produce lo que sea, ¿no? Entonces, creo que la política, en este caso de Eroski, que en estos momentos cuenta con más de 350 productores vascos que luego aparecen en las estanterías de Eroski, o las que hace también otra cadena importante en Euskadi, como es BM, Uvesco, ¿no? Hay que ponerlas en valor, ¿no? Y también hay que decirle a la sociedad que hay que consumir producto local, que es bueno que consumamos chacolí, que es bueno que consumamos vino de Rioja Alavesa, que es bueno que consumamos la pesca que entra por los puertos vascos, que es bueno que consumamos el producto agrícola que se genera en Euskadi, porque estamos ayudando también a miles de familias del primer sector que tienen también un proyecto de vida y que es parte de la identidad nuestra, ¿no? Porque cuando salimos fuera se nos suele llenar la boca y solemos llevar producto como un elemento, ¿no? de merchandising más que de embajada del país, ¿no? Pues bueno, hay que consumir también producto local y respetando lo que cada uno decida, creo que es una buena manera de ayudarle a la gente de aquí. El problema igual es el precio, que estoy de acuerdo contigo, hay que consumir de aquí, ¿eh? Porque vamos a ver, en empleo la cosa va bien. Los últimos datos además de marzo son buenos, como un 2,83% creo que bajada del desempleo en Euskadi. Estamos como en el 7%. Recuerdo yo que cuando la margen izquierda tenía datos de hasta el 21%, ¿te acuerdas? Decíamos el 7% es el paro técnico, es nuestra... Yo cuando acabé la carrera, en el año 97, fíjate ya los años que han pasado, era el 50% la tasa de paro juvenil en la margen izquierda. Y la margen izquierda históricamente no bajaba del 20 y del 22, por lo menos lo que me ha tocado vivir a mí muchos años, y es verdad que ahora tenemos
más de 1 millón de personas trabajando y cotizando en Euskadi, 1.014.000, una récord cosa así, de cotizantes, ¿no? Que es uno de los picos máximos de nuestra historia, lo cual no significa que no tengamos problemas de precariedad y de calidad en el empleo. Ahí te quería llevar yo. Que este es un tema que obviamente nos preocupa, porque no se trata solo de tener un empleo, sino tener un empleo digno, con un salario digno, con condiciones laborales dignas, y creo que este es un poco el reto que tenemos todos en este país, ¿no? Y en ese sentido, y fundamentalmente, la forma en la que estamos pagando a la juventud vasca. Yo esto lo he dicho más de una ocasión, tenemos que cuidar a la cantera de Euskadi. La cantera de Euskadi es la gente joven, a la que le hemos pedido que se forme, que se prepare, que aprenda idiomas, que tenga experiencia internacional, y cuando sale tiene que tener también unas buenas condiciones laborales y salariales. Hay que pagarle bien a la gente joven en Euskadi, porque luego es importante que se pueda emancipar, que pueda acceder a una vivienda, que pueda hacer su proyecto de vida, y creo que ahí tenemos una asignatura pendiente, y hay que interpelarle a las empresas de este país a que cuiden a la cantera de este país. El tema es que igual lo público igual está haciendo competencia desleal a la empresa privada, porque hoy en día hay grandes jóvenes muy formados que lo que quieren es ser funcionarios, porque saben que van a ganar mucho más que en la empresa privada. Bueno, en mejores condiciones, te coges una baja y cobras el sueldo entero. Vamos a ver, pero las condiciones en el ámbito público se han negociado como se han negociado las condiciones en el ámbito privado. Y el ámbito privado, hablar del ámbito privado en general, yo creo que es un poco injusto, hay ámbitos y ámbitos, ¿no? No es lo mismo una gran empresa que una pequeña empresa, no es lo mismo trabajar como autónomo que trabajar en Petronor, por poner un nombre, ¿no? Por lo tanto hay que matizar mucho, pero vamos a ver, más de 1 millón de cotizantes, 150.000 personas de más de ese millón trabajan en Euskadi en lo público o para público, lo cual significa que 850.000 trabajan en lo privado. Por lo tanto, como gobierno, nos preocupa el conjunto del empleo de toda la sociedad vasca, no solo de lo público. Primera consideración. Segunda, efectivamente se está produciendo una cierta dualidad entre las condiciones en lo público y en lo privado, y especialmente probablemente en las primeras etapas de entrada al mercado laboral, en donde cuando uno saca una oposición y entra a trabajar en lo público, ya entra a unos niveles retributivos y a unas condiciones de trabajo determinadas y a un puesto de trabajo que está garantizado, porque es público, ¿no? Y en cambio en la empresa privada, pues el salario medio, normalmente, a pesar de tu formación y de tu cualificación, es muy pequeñito. Yo creo que lo primero que tiene que hacer la empresa privada es pensar si quiere atraer talento y quiere ser más atractiva que lo público, si igual también se tiene que mover y mejorar esas condiciones para la gente joven, ¿eh? Porque también es verdad luego que la empresa privada, dependiendo de qué trayectoria profesional tenga uno y qué puesto llegue a alcanzar, cobrará mucho más que en lo público. Entonces, hay que ver un poco la tarta completa, ¿no? Me estoy acordando en este momento de Biden cuando dijo pay them more. ¿Te acuerdas cuando fue una manifestación de obreros y les dijo a los patronos pay them more, páguenles más? ¿Sabes cuál es el salario medio de Euskadi para personas entre 25 y 34 años según el Instituto Nacional de Estadística? Porque Eustat no hacemos encuesta salarial. 26.000 euros. Pues sí. ¿Has visto que me he preparado la entrevista? Entonces, claro, la pregunta es, ¿con 26.000 euros una persona de 27, 28 o 30 años puede emanciparse? No. Por lo tanto, el problema que lo tiene lo público en ese ámbito, o sea, para la gente joven, o la empresa privada tiene que dar un paso adelante. Entonces yo creo que este es un tema relevante porque hablamos mucho de que queremos talento, que queremos atraer talento, que necesitamos profesionales, que nos faltan profesionales aquí y allá. Y estoy de acuerdo. Vamos a pagar bien, vamos a darles unas buenas condiciones y que hagan un proyecto de vida como se merecen. Precisamente en eso está la negociación un poquito colectiva, reuniones has tenido con sindicatos, reuniones has tenido con Confebask, salario mínimo interprofesional propio para Euskadi, ¿sí? Yo estoy diciéndolo permanentemente y como gobierno nos hemos pronunciado, el Parlamento Vasco se pronunció, o sea, este no es debate de ahora. En el Parlamento Vasco hace ya 3 años hubo un debate
político y nos pronunciamos favorablemente a favor de un salario mínimo interprofesional de convenio en Euskadi. Yo hace 2 meses aproximadamente, ante una pregunta en un foro en Bilbao, le interpelé a Confebask a que se volviera a sentar a la mesa para abordar esta cuestión con los sindicatos. Si tenemos un país distinto, con unas condiciones económicas y un tejido industrial diferente del resto del Estado, ¿por qué no hablamos de esta cuestión? Si aquí vale más una vivienda que en Extremadura, lo lógico es que cobremos más aquí. ¿Por qué no nos sentamos en una mesa, los sindicatos, los empresarios, el Gobierno aporta también el análisis que estamos haciendo sobre un salario mínimo interprofesional de convenio para poder ayudar en ese debate y se busca un acuerdo? ¿Por qué no? Yo creo que decir que no es admisible. Entonces yo estoy interpelando permanentemente a que se sienten en la mesa, a que dialoguen, a que negocien y, a ser posible, a que busquen un acuerdo. Y creo que hay condiciones para hacerlo. Lo mismo que en el ámbito sindical hay temas de los que no se quiere hablar y yo le interpelo también a los sindicatos a que hablemos, porque ¿hay un problema o no hay un problema de absentismo en este país? ¿Está creciendo o no el absentismo? Por lo tanto, ¿y esto afecta o no afecta a la competitividad de una empresa? ¿Y afecta o no afecta a un compañero cuando le falta otro compañero o otra compañera en el puesto de trabajo? Pues hablemos de estas cuestiones, veamos cuáles son las causas, qué es lo que hay que hacer, busquemos fórmulas de colaboración. Lo que no puede ser es decir, como no me gusta el debate, a la trinchera, y no quiero hablar, y hablo por los medios de comunicación. No estamos para eso. Tenemos que atender los problemas que tiene Euskadi y todos tenemos que dejarnos pelos en la gatera. Y hay que salir de las trincheras. Y por lo tanto creo que este es el ejercicio que nos toca hacer. A quienes estamos en el ámbito público y en la política, poniendo encima de la mesa propuestas, ayudando a que se sienten. A quienes tienen que negociar y acordar, buscando que lo hagan, ¿no? Yo creo que este es el espíritu con el que tenemos que abordar las patatas calientes en la sociedad vasca. A veces nos gustan más unos temas, a veces nos gustan más otros. Yo soy perfectamente consciente de que a Confebask esto del salario mínimo interprofesional no le hace mucha gracia. Y lo mismo respecto al absentismo a los sindicatos vascos. Pues bueno, hablemos de todo. O hablemos de los salarios de la juventud vasca y sus condiciones laborales, hablemos de productividad, hablemos de los temas de salud laboral, hablemos de la accidentalidad en el puesto de trabajo. Son todos temas importantes en el mundo del trabajo, ¿no? Y en el mundo de la empresa. Bueno, pues vamos a hablar. ¿El absentismo está medido? ¿Lo habéis medido desde el Gobierno vasco? ¿De dónde procede ese alto absentismo? ¿De lo público o de lo privado? A ver, el absentismo se mide en todos los ámbitos. No es lo mismo la tasa de absentismo en Osakidetza que la Administración General. No es lo mismo la tasa de absentismo en una empresa del metal que en una empresa constructora. Los servicios que la industria. O sea, hay que hacer creo que lo primero que hay que hacer es un ejercicio de análisis, de decir, bueno, vamos a ver esto y vamos a verlo bien, ¿no? O sea, no vamos a ir con prejuicios, vamos a ver a qué obedece, ¿no? A veces tiene que ver con la ergonomía del puesto de trabajo, es decir, pues hay puestos de trabajo que determinados movimientos mecánicos hacen que uno pues tenga una lesión o que tenga un problema traumatológico. A veces tiene que ver con una cuestión que deriva de enfermedades laborales o con enfermedades normales, no derivan del puesto de trabajo. Hay que mirar un poco todo. O sea, yo creo que lo que hace falta sobre todo es abordar el tema sin complejos y sin prejuicios, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver cómo podemos arreglarlo, ¿no? Vamos a ver, yo he estado, por poner un ejemplo, en Mercedes, en Vitoria, ¿no? Tenían un problema de absentismo disparado por encima del 12%. Esto, en una empresa como Mercedes, en el mundo de la automoción, comparado con otros lugares de Europa y del mundo, era una tasa altísima, ¿no? Bueno, pues el comité de empresa, sindicatos, la dirección de la empresa se lo tomaron muy en serio, llevan meses trabajando, están bajando la tasa, haciendo un montón de cosas, muchas que han propuesto las propias trabajadoras o trabajadores y que ha asumido la empresa. O sea, esto se trata de hablar de los temas. Es un tema complicado
Esto no vienes con el boletín oficial y mañana decides que no hay absentismo. Si fuera tan sencillo. Por eso creo que hay que abordar estas cosas desde el diálogo y dejándose todos pelos en la gatera. Hablando del tema del salario mínimo interprofesional, hay unos que piden que la pensión mínima se equipare al salario mínimo interprofesional. Esos son los pensionistas que están pidiendo firmas. De hecho, tenemos unas imágenes por ahí en Portugalete, pero esto está ocurriendo en tu pueblo, en Santurtzi. Años ya, ¿no? Con esta cuestión. Pero ahora están presentando para Iniciativa Legislativa Popular. ¿Sabes una que quieren ILP. reunir? Eso es, quieren reunir 10.000 firmas para que en el Parlamento de Gasteiz se trate en mayo precisamente ese tema, que se equipare el salario mínimo interprofesional, o mejor dicho, la pensión mínima al salario mínimo interprofesional. ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, primero, nosotros no tenemos la competencia en términos de pensiones, desgraciadamente, en este país. Ellos hablan de un complemento que podría poner el gobierno vasco. Dos, hay un complemento a través de la Renta de Garantía de Ingresos, de la RGI, que reciben muchísimas personas en Euskadi, especialmente mujeres y especialmente viudas. Más o menos un tercio de las ayudas de RGI que se dan en Euskadi las reciben pensionistas y fundamentalmente mujeres. El gobierno ya está haciendo una contribución muy importante de muchos euros, muchos millones de euros. Yo creo que esto no lo podemos perder de perspectiva porque creo que no hay otro lugar en el Estado en el que se dé algo así, ¿no? Creo que hay que ponerlo en valor. Y a partir de ahí tenemos que hacer todos el análisis de ¿para cuánto da la tarta? Esto suma 100, entonces depende cómo distribuyas los 100, dónde ponemos el énfasis, lo ponemos más en Osakidetza, en educación, en pensiones, ¿no? Hay que decidir, porque suma 100 y la capacidad que tiene el gobierno, con las competencias que tiene el gobierno vasco, es la que es, o sea, no estamos en ese ámbito. A mí me parece muy bien que se promuevan iniciativas legislativas populares, que esto llegue en su caso al Congreso, que haya un debate y que se equipare en su caso la pensión mínima al salario mínimo interprofesional, si así se decide, donde corresponde, que no es el Parlamento vasco, porque no tenemos la competencia. Ellos mismos también forman parte de las plataformas por una sanidad pública, ¿no? Hablamos ahora ya de Osakidetza, vale, que también suelen estar en el mismo... Mira, me estoy acordando, por ejemplo, hace poquito, en una de las manifestaciones de pensionistas en Portugalete, con el tema Osakidetza decían: Pradales demuestra lo que vales. Era una de sus consignas. A mí me parecía divertida, cuanto menos. Ellos aseguran que estáis maquillando las listas de espera. Que aseguran también que no están de acuerdo con el nivel de participación que se les quería dar dentro del Pacto Vasco de Salud, por eso no han entrado. Punto número 1, estamos reduciendo lista de espera, lo estamos logrando, ¿cómo va la cosa? Bueno, vamos a ver, aquí cada uno suele tener su experiencia personal, ¿no? Porque con Osakidetza todos tenemos algún tipo de relación, porque todos nos acabamos poniendo enfermos en algún momento, ¿no? En mi humilde opinión, lo primero que hicimos fue decir: aquí tenemos un problema y vamos a intentar mejorarlo. Y además no lo queremos hacer solos, queremos hacerlo de la mano de las y los profesionales de Osakidetza, hablando con todos los sindicatos, con todos los partidos políticos, con los colegios profesionales, con asociaciones de pacientes, etc. Hay una mesa de salud que viene trabajando desde septiembre del pasado año y se pusieron encima de la mesa 3 fases de esa mesa. La primera es: hagamos un diagnóstico compartido. Se cerró esa fase con consenso de todos. Segunda fase, pongámonos de acuerdo con los principios y valores del sistema público de salud. También consenso. Y están en una tercera fase trabajando y hay más de 500 profesionales de Osakidetza involucrados en 24 grupos de trabajo para hablar de temas muy diversos: atención primaria, oncología, salud mental, relaciones laborales y estabilización de plantillas. 24 grupos de trabajo y tienen que estar a mediados de mayo, más o menos, acordando, si es posible, algunas de las materias y a finales de junio el resto de las materias. Vamos a darle tiempo a todas esas personas que están trabajando y que además yo creo que lo están haciendo bien. Y bueno,
bueno, yo creo que lo primero hay que darle tiempo a eso. Nosotros, en todo caso, hicimos algo, que fue poner en marcha un plan de choque, con dos objetivos. Primero, la atención primaria, cómo mejorábamos el tiempo de respuesta en los ambulatorios. Hoy los datos que nosotros manejamos es que el tiempo de respuesta medio en los ambulatorios es de 1,7 días, es decir, que en menos de 48 horas te está atendiendo un profesional en el ambulatorio o una profesional, y las listas de espera. Con la lista de espera media estaba en 63 días, si no me falla la memoria, ahora está en 52. Bueno, estos son datos objetivos. ¿Qué significa esto? Que creo que vamos por el buen camino. ¿Hemos logrado los objetivos? Tenemos que seguir mejorando. ¿Esto significa que todos tenemos una percepción más positiva de Osakidetza? Estoy seguro que no, porque cada uno luego aquí tiene su experiencia. Hay quien tiene una experiencia fantástica de cómo la han atendido, de lo rápido que han sido, los profesionales que han sido, y otros podemos tener una experiencia distinta, y esta es una cuestión en la que a veces es complicado convencerle a nadie, ¿no? Yo creo que hay que ponerse también en la piel de quien ha tenido una mala experiencia y comprender que eso puede suceder, porque hablo de memoria, pero yo creo que en Osakidetza todos los días se producían algo así como 100.000 interacciones. Sí. Hablo de memoria, igual Es estoy un tema diciendo de mal la casuística, cifra, ¿no? es decir, que claro, en 100.000 interacciones con Osakidetza en Euskadi al día, pues hay de todo, o sea, pero en general, mi impresión es que poquito a poco vamos dando pasos en sentido positivo. Y esa es la hoja de ruta en la que estamos. ¿Qué tenemos como gran reto en Osakidetza? Pues que nos faltan médicos, y sobre todo nos faltan médicos en atención primaria, nos faltan médicos en psicología, psiquiatría, y estamos intentando por todos los medios de atraer nuevos profesionales sanitarios, haciendo muchas cosas. El consejero de Salud, Alberto Martínez, que además es de la zona, la semana pasada anunciaba que poníamos sueldos generosos, más de 56.000 euros, para contratar nuevos médicos de cara a los próximos meses, médicos que acaban ahora su formación, que estábamos trabajando con el Ministerio de Sanidad para que nos permita hacer algunas cosas para poder mantener durante más tiempo a aquellos médicos que voluntariamente quieran, sobre todo en atención primaria. Hoy se jubilan con 70 años, que se puedan jubilar si quieren voluntariamente a los 72, porque vamos a tener, y no quiero engañarle a nadie, vamos a tener 3 o 4 años complicados en los que vamos a tener un déficit de médicos. Entonces, ¿cómo pasamos estos 3 o 4 años de déficit, ¿no? Pues con medidas distintas. ¿Hasta qué punto podemos contratar los MIR un par de meses antes de que finalicen su periodo de formación MIR? Porque eso nos permitiría contar con más médicos en verano, porque estos, si no, finalizan prácticamente en agosto, pero si pueden ya ejercer antes y contratarse antes, pues ya desde junio les incorporaríamos en Osakidetza. O sea, una serie de medidas que estamos intentando mover para, sobre todo, responder al déficit que tenemos de médicos y sobre todo en algunas especialidades, ¿no? Incluso contratando médicos de fuera, porque se habla también de los perfiles lingüísticos, ¿no? Parece que el gobierno vasco está empeñando en contratar solo médicos que hablen euskera. Y luego vas a cruces, hablabas tú de experiencia, la experiencia que tiene cada uno, vas a cruces, yo que he ido, me he tirado una temporadita recientemente, yo veía gente trabajando, andaluces, por el acento. ¿Se exige tanto perfil lingüístico como para que nos quedemos sin los grandes profesionales en nuestra red pública de salud? Vamos a ver, primero hay que distinguir el contratar profesionales con la obtención de la plaza pública en Osakidetza. Entonces, hoy tú puedes entrar en Osakidetza de una manera temporal o interina y luego obtener una plaza pública. Los perfiles lingüísticos normalmente van asociados sobre todo a las ofertas públicas de empleo y al perfilar las plazas para la estabilización de esas plazas. Además, se ha mantenido siempre un criterio que creo que es un criterio sensato, que es el de en función del contexto sociolingüístico. No es lo mismo trabajar en Ataun o en Bermeo que trabajar en Baracaldo o que trabajar en Sestao,
Pues porque el contexto sociolingüístico no es el mismo, porque no hay el mismo nivel de euskaldunización en un municipio y en otro, y por lo tanto se procura que las plazas en las que la exigencia de euskera es superior estén en los municipios en los que hay más euskaldunes, ¿no? Yo creo que con esta sensatez se ha trabajado siempre, y efectivamente, como dices tú, no hay más que ir al Hospital de Cruces para darse cuenta de que a Osakidetza vienen médicos de otras procedencias, del Estado, del extranjero, y que por lo tanto entrar a trabajar en el sistema público vasco, que es Osakidetza, es posible. Otra cuestión es que cuando uno quiere estabilizar su plaza y va a tener que responder a los derechos lingüísticos que tiene una persona, esa persona tiene derecho a ser atendida en la lengua que decide, porque son las dos lenguas cooficiales en Euskadi. Por lo tanto, ese equilibrio es el que hemos intentado siempre buscar en Osakidetza. Yo creo que a veces hay debates que están forzados por intereses partidistas, pero creo que la realidad es otra. Osakidetza es uno de los temas que preocupa, una de las patatas calientes, otra es la vivienda. Adquirir una vivienda hoy en día, Baracaldo, que antes te has cruzado, por cierto, mira, cotillamos un poco, te has cruzado entre pasillos con la alcaldesa de Baracaldo, con Amaya del Campo. Es la primera localidad vizcaína en la que recientemente ha obtenido esa calificación de zona tensionada. Mi pregunta es, ¿esto ya vale para algo? Porque en esa rueda de prensa el otro día se dijo que Cataluña, que es quien ya lo ha hecho, que ha conseguido en un primer año un 6% de reducción de lo que es el precio del alquiler. Yo hice la cuenta, esto me lo estaba contando mi compañera en el programa, hice la cuenta a la vieja y digo, si un alquiler en Baracaldo está por 800 euros, 6 por 8, 48, hombre, entre que te cobren 800 o 750 por un alquiler, no sé yo si merecerá la pena lo de zona tensionada. ¿Merece, Lehendakari? Vamos a ver, yo creo que hay que combinar dos cosas aquí, ¿no? En la política de vivienda, lo primero que hay que decirle a las personas que nos estén viendo o escuchando es, oye, en política de vivienda, mañana tú y yo decidimos que vamos a hacer una serie de viviendas y hasta que esas viviendas están en el mercado para que se puedan comprar o alquilar, van a pasar 2 años o 3 años. Por lo tanto, los globos sonda, los anuncios con soluciones mágicas, hay que ponerlos en contexto. El tema de la política de vivienda no es una cuestión de cortísimo plazo. Mañana no vamos a arreglar el problema. Entonces, como mañana no vamos a arreglar el problema, pero desde ya tenemos que ponernos a arreglar el problema, yo creo que hay que combinar dos cosas. Lo que se llama gestionar la demanda, que es cómo podemos de alguna forma intervenir en los precios, y de ahí deriva las zonas de tensionamiento, la limitación de precios al alquiler, etcétera. Es decir, cómo podemos en el corto, aquellos lugares en los que hay mucha tensión de precios se están disparando, gestionar que eso no se vaya de madre. Y por otro lado, que es lo fundamental para que al final baje el precio de la vivienda, ¿cómo creamos más oferta? ¿Cómo hay más viviendas disponibles para ser alquiladas o para ser vendidas, ¿no? Y eso pasa por promover vivienda. Como gobierno, promover vivienda de protección pública. ¿En alquiler? Porque nosotros legalmente estamos obligados a hacerlo así, porque hubo una ley que se aprobó en el Parlamento Vasco en el 2015 que nos obliga a que toda la promoción pública de vivienda sea para alquiler, pero también cómo se promueve vivienda libre por parte de quien tiene interés en hacerlo, y creo que hay que atacar las dos cosas, ¿no? Entonces, la gestión de la demanda y la gestión de la oferta. En la parte de la demanda, lo que se está haciendo con la declaración de zonas tensionadas, pues yo creo que está bien, pero no deja de ser una manera de ganar tiempo, para que no se nos vaya de madre el precio. Pero la importante es cómo tenemos más oferta en el mercado. Y ahí estamos trabajando desde el Gobierno en una ley de medidas urgentes que anunció el propio consejero Denis Itxaso para modificar la ley de suelo del 2006, para modificar alguna otra ley, porque la tramitación urbanística es larguísima, complejísima. De verdad que sí. Y todos los ayuntamientos tardan muchísimo a veces en gestionar suelos, el propio gobierno tarda muchísimo en gestionar suelos, es decir, cómo acortamos plazos, y por otro lado también cómo modificamos ratios para que la obligación de viviendas de protección oficial o vivienda tasada no sea tan grande como en estos momentos, porque a veces imposibilita que haya inversores dispuestos a poner dinero, pero que no les salen los números. Entonces,
creo que tenemos que combinar políticas de oferta más oferta en el mercado con políticas de demanda. Y en ese equilibrio... Pero, Lehendakari, ¿construir más es la solución? Euskadi es tan pequeño que no se ve en el mapa, o sea, en nuestro suelo es muy limitado, sí, y tenemos mucha vivienda construida vacía. Tenemos que construir más, tenemos que segregar pisos grandes que tenemos sobre todo en los centros de las ciudades grandes para poder sacar de un piso 2 o a veces 3, tenemos que aprovechar lonjas y bajos comerciales, tenemos que hacer muchas cosas. Por ejemplo, en todo el parque público de vivienda estamos planteando una medida que estamos analizando, ¿no?, que es si podemos recrecer en alturas parte del parque público para sacar un piso más o 2 pisos más hacia arriba y con el mismo parque de edificios tener más viviendas. O sea, tenemos que buscar fórmulas imaginativas, como en otros lugares de Europa, para que haya más oferta. Hay otro tema que preocupa también, que es el tema de la inseguridad ciudadana en Euskadi hoy en día. Precisamente hoy se han anunciado 800 nuevas plazas en 4 años en la Ertzaintza. Tengo, por ejemplo, unas imágenes por ahí de una manifestación reciente en Trapagarán por inseguridad ciudadana. Tristemente se vincula mucho el tema de la inseguridad con la presencia de personas inmigrantes, cada vez más en nuestro entorno. Fuiste el primero, yo creo, junto con el presidente de Canarias, en pedir un reparto proporcional de menores inmigrantes, porque claro, llega un momento en que se quedan en la calle y yo el otro día que también, esta es, por ejemplo, es la multitudinaria manifestación que hubo en Trapagarán hace poquito, y ahora te van a poner imágenes mis compañeros también, Lehendakari, de el desalojo de los chavales inmigrantes. Yo estuve desde las 8 y pico de la mañana el pasado viernes en Trapagarán cuando los desalojaban y a mí me partió el corazón. Yo lo he dicho aquí, lo he confesado en el informativo de Tele7, porque verles salir con todas sus cosas y decir ellos, mira, nosotros no somos los que robaban. Esto, ¿qué se plantea el gobierno vasco para, a ver, cómo podemos, primero, combatir una ola racista, que también la podemos tener, ayudar a esta gente que puede ser mano de obra también que necesitamos, evitar que algunos de estos que vienen roben, intimiden, porque también está pasando, esto no lo vamos a negar. Si la gente de Trapagarán se echa a la calle con una manifestación multitudinaria es porque gente que estaba en el parque de bomberos tenían ellos, por lo menos era su percepción de que les estaban intimidando, robando, etc. Esta también es una patata caliente que tienes. Bueno, el tema de la seguridad es una cuestión que cada vez está más presente también en nuestra sociedad, sobre todo cuando tenemos una percepción de inseguridad en la calle, ¿no? Yo creo que nos preocupa pues, el no ir tranquilos o tranquilas por la calle. Yo creo que desde el Gobierno vasco tenemos que poner todos los medios a nuestro alcance para que las personas vayan tranquilas por la calle. Y este es un tema que lo tengo muy claro y que lo tenemos asumido en el Gobierno. Y esto no solo significa que haya más presencia policial, no solo significa que haya más ertzaintza o más policía local, esto también significa que cuando alguien delinque, me da igual su procedencia. Cuando alguien delinque, pues el que la hace la paga, y lo que no podemos permitir tampoco es que muchas veces se producen situaciones en las que la policía o la ertzaintza le coge al delincuente o a la delincuente, pero 48 horas después o 24 horas después vuelve a estar en la calle, ¿no? Yo creo que aquí tiene que haber también una corresponsabilidad de lo que es el sistema judicial y de que esta es una cuestión que afecta no solo a la policía, sino también al conjunto de la judicatura, porque esto depende un poco de todo. Si hay que coordinar mucho mejor y hay que hacer algunas cosas, por muy dolorosas que puedan parecer, pero el que la hace la tiene que pagar, y quien delinque no le puede salir gratis, ¿no? Independientemente, insisto, de su procedencia. Por otro lado, hemos hablado de la cuestión de la migración, y a veces se mezclan demasiadas cosas. A mí esto también me preocupa porque... Pero has visto cómo ha sido una manifestación multitudinaria y salida del parque de bomberos, que al final esta gente se queda en la calle. Pero me preocupa porque hay muchas cosas que se entremezclan y a veces interesadamente, y también que tener cuidado con no caer en mensajes xenófobos, ¿no? Entonces,
varias cosas. Primero, respecto a los menores no acompañados y al acuerdo con Canarias, que luego se ha votado en el Congreso de los Diputados y ha salido adelante. Primero, un menor es una persona. Y yo creo que no podemos perder de vista que estamos hablando de personas, no hablamos de paquetes ni hablamos de mercancía, hablamos de personas. Personas que muchas de ellas han llegado, en este caso a Canarias, o han llegado al sur de la península, desde el norte de África, y que han salido buscando una vida mejor. Y quienes son menores, pues nuestra normativa, nuestra legislación, nos obliga a protegerles y a tutelarles. Y nosotros hemos sido así un país solidario en ese sentido, hemos acogido muchos menores y muchas menores, y siempre con una política de ayudarles a que se vayan formando, integrando, para que luego pues sean autónomos en esta sociedad y contribuyan a esta sociedad. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que por razones diferentes al final nosotros estamos soportando una carga que no nos corresponde, ni por población, ni por nada. Entonces lo que estaba viendo era un reparto absolutamente insolidario, injusto, poco equitativo, con comunidades autónomas que no recibían menores y nosotros con 900 personas menores de edad que procedían fundamentalmente del norte de África y del África subsahariana y que nosotros estábamos poniendo continuamente recursos. Nosotros digo las instituciones fundamentalmente forales, las diputaciones. Sí, las diputaciones. Y aquí parecía que podían venir y nos los mandaban de un lado y de otro como si se tratara de... Y claro, a esto dijimos basta. Además dijimos basta porque nosotros somos frontera norte, en la península, y compartíamos con Canarias otra realidad. Ellos son frontera sur y a ellos les llegan vía cayucos miles y miles. Tienen más de 4.000 y pico menores en Canarias. Y claro, esto es una situación ya de carácter casi humanitario. Por lo tanto, ya basta y había que hacer un reparto equitativo y justo. Por otro lado, cuando hablamos de migración, y dejo los menores de lado, también tenemos que ser conscientes de que, primero, a este país está llegando mucha gente de otros países, los últimos 5 años más de 75.000 personas, va a seguir llegando gente, y va a seguir llegando gente porque la economía va bien, porque hay empleo, porque hay empleos que no queremos nosotros desarrollar, porque además hay muchas empresas que necesitan gente a muchos niveles, me da igual, no solo es la hostelería, la construcción, también hay otro tipo de empresas que necesitan gente y por lo tanto pues va a llegar migración, como en otras épocas llegó mucha gente, ¿no?, a Euskadi de otras partes del Estado, pues ahora nos llegan de otras partes del mundo. Ahí lo que tenemos que tener, creo que es una política clara de que, oye, en Euskadi hay oportunidades, hay que trabajar, hay que contribuir al desarrollo del país y estamos dispuestos, como país solidario que somos, a poner herramientas, a poner ayuda a toda esa gente que viene a trabajar. Y a quien venga a delinquir, sea de aquí o de fuera de aquí, pues a ese mano dura. Y al que viene a trabajar, pues que no termine viviendo en un parque de bomberos, en un viejo parque de bomberos, ¿no? Buscar la forma de que tenga una cobertura social en Euskadi, ¿no? Sí, yo creo que ahí somos un país que ha demostrado durante mucho tiempo que hemos puesto un escudo social para muchas personas que han tenido necesidad, ¿no? Me da igual, hablábamos antes de viudas, o hablábamos de gente que podía caer en la pobreza y la exclusión social, o podemos hablar de gente que viene pues sin nada, con una mano delante y otra detrás, de otra parte del mundo, y que hay que ayudarle inicialmente, ¿no?, para que luego pueda hacer un proyecto de vida. Lehendakari, bueno, me están desde hace un buen rato ya haciendo señales. Bueno, me ha quedado preguntarte un montón de cosas, a hablar de Aitor Esteban, del nuevo alcalde de Sestao, de Chaval Majo Gorka, he coincidido con él en el Parlamento, o sea que lo hacía muy bien. Yo hubiera estado aquí otra hora más, bueno, así que te emplazo a que nos visites de nuevo. Hoy me estaba acordando cuando venía para aquí, porque estamos en Burcheña, esto es Baracaldo, ¿no? Hasta donde Sí, sé yo. Bueno. No me habrás a hablar de... No. Esto es Luchana y Burcheña... No. Igual me vas a hablar de Burcheña Parquea. No te iba a hablar que de eso. Llevamos tantos que me acordaba, porque se me quedó grabada esa fecha. Estábamos hace un año en plena campaña electoral, habíamos salido de la resaca de la Gabarra, del Atleti, y tal día como mañana
yo daba un mitin en Baracaldo y acabé en el Hospital de Cruces. Es verdad, me estaba acordando de eso. Es verdad, es verdad. Sí, volverás. Te emplazo otra vez, ¿te acuerdas? ¿A dónde? ¿Al Hospital de Cruces? No, al Hospital de Cruces no, a Tele7. ¿Seguirás viviendo en Portugalete? ¿Te seguiré viendo haciendo footing o como se llame ahora, running por el muelle? Seguiré viniendo a Tele7 cada vez que queráis. Espero que nos vimos hace poco, además. Hace 2 fines de semana. Yo iba corriendo por el muelle y nos cruzamos, es verdad. Sí, sí, sí. Yo te suelo ver más que lo que tú me ves a mí, porque tú vas como muy concentrado. Y el otro día sí que me viste y yo le digo, mira cómo va el Lehendakari, vas muy concentrado ahí en lo tuyo. Y vas acompañado, además. Sí. Bueno, Lehendakari, eskerrik asko. Zuri. Hurrengo arte, zure zain egongo gara. Placer bat izan da, mila esker. Berdin. Agur.